Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rafael Pando en su segmento Caminando con Jesús. Así que, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás? Ya, Rafael, bienvenido, ¿cómo estás, Rafael? Hola, buenas tardes, Jorge. Ya estoy listo para la plática de hoy. La he titulado No vivas de apariencias y tiene que ver mucho con lo que Jesús enseña acerca de la hipocresía. Así es que estoy listo. Espero que la transmisión no falle, que ha habido algunas intermitencias, pero vamos a comenzar. Ok, listo, iniciamos entonces. Bueno, Jesús les advierte. Gracias, sí. Jesús les advierte a sus discípulos que cuando hicieran una buena. Ya tenemos de regreso nuevamente a Rafael. Ya regresamos a la transmisión. ¿Empiezo otra vez? Ah, sí, así es, iniciamos nuevo. Ok, sí, buenas tardes otra vez. Les comentaba que he titulado la plática de hoy No vivas de apariencias y está basada en la enseñanza de Jesús a sus discípulos acerca de la hipocresía de los fariseos. Y Jesús les decía a sus discípulos, cuando hagan una buena obra, no lo anuncien o no lo proclamen por todos lados, porque pues eso no es ningún mérito para que mis padres les dé algún reconocimiento. Mateo 6:1 estoy haciendo referencia, donde Jesús les dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Y Jesús no quería que sus discípulos actuaran como los fariseos, que les gustaba mucho ser vistos por la gente, hacer actos de piedad y ser admirados por sus obras. Así es que Jesús recomienda a sus discípulos, actúen de forma discreta, hagan el bien y mi Padre que ve en lo secreto los recompensará en lo público. Jesús juzgó, criticó, exhortó a los fariseos por su hipocresía, porque daban muestras de piedad, se ostentaban como piadosos, pero en realidad no tenían amor por la gente. Así es que esa palabra hipocresía, pues la usó para describir precisamente a una persona que públicamente se muestra de una forma piadosa, pero en privado, pues es todo lo contrario. Y eso es lo que es la hipocresía, el representar a una persona que en realidad no somos. Se utilizaba mucho para los personajes de teatro, en donde representaban en su papel a un personaje, pues que no tenía que ver con su vida personal, la forma como eran ellos, pero tomaban el papel de otra persona. Y Jesús hace referencia a esa palabra. Si leemos la escritura, sabemos que Dios no ve el exterior, que es lo que tanto nos preocupa para impresionar a los demás. Dios lo que ve es el corazón, ve lo interno. Y pues hoy en día se sigue utilizando esa palabra, hipócrita, cuando una persona en público pues defiende principios morales y éticos, pero en su comportamiento privado dista de cumplir lo que públicamente exhibe. Así es que Jesús demanda congruencia en lo que somos en público y lo que somos en privado, pues para obedecer los principios que Dios nos ha dado. Así es que Jesús reprende a los fariseos, les llama hipócritas y pues usa una palabra que es en realidad una palabra muy fuerte que describe a esas personas que aman impresionar a los demás, que
aman tener reconocimiento, aún fingiendo ser lo que no son. Y hay un gran capítulo en los evangelios donde Jesús reprende las acciones de los escribas y los fariseos, que era una clase religiosa dominante, y pues les interesaban mucho los privilegios y el tener un lugar de honor delante de las personas, y por eso exageraban en ostentarse como muy piadosos. Las filacterias o las cajitas de cuero que se ponían en la frente y los brazos conteniendo porciones de la escritura, pues Jesús les dice que cada vez las hacían más grandes, como tratando de mostrar mayor santidad o dedicación a Dios con eso, pero en realidad su motivación era impresionar a los demás con su santidad y su cumplimiento riguroso de la ley. Jesús advierte a sus discípulos en contra de cualquier tipo de espectáculo y por el contrario les enseña: tú entra a tu habitación y cerrada la puerta, pues ora a tu Padre, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Así es que pues Jesús les recomienda a sus discípulos todo lo contrario de lo que hacían los fariseos: el ser discretos, el efectivamente ayudar a la gente y orar por la gente, pero en un lugar íntimo con el Padre, y el Padre, pues que lo ve todo, es quien les daría la recompensa a su tiempo. Así es que, como cristianos, hoy nosotros debemos estar tranquilos que todo aquello que hagamos por obedecer a Dios, todo aquello que hagamos en beneficio, en bendición para otra persona, pues lo hacemos por Dios. No lo hacemos por quedar bien con las personas o por impresionar a otras personas, sino simplemente lo hacemos por el amor que tenemos por Dios y la gratitud que tenemos de lo que ha hecho en nuestra vida, y por el amor que tenemos por el prójimo. Y necesitamos ser discretos. Jesús dijo que tu mano izquierda no sepa lo que tu mano derecha hace para bendecir a otro. Es decir, la discreción es muy importante para guardar nuestro corazón, porque a veces es la misma gente que se impresiona con lo que hacemos y pues nos adula o nos da palabras que a veces no hacen tan bien a nuestra vida de recibirlas, porque toda la gloria y la honra pues debe ser para el Señor. Y Jesús pues no esperaba que sus discípulos hicieran esto para que se convirtieran en una admiración pública, sino más bien que hicieran el bien por obedecer al Padre. Así es que una persona que obedece a Dios, pues no necesita ostentar este tipo de acciones, y pues hoy las oportunidades que tenemos de hacerlo es en la propia iglesia, donde nos reunimos para adorar a Dios en las áreas ministeriales de servicio, pero debemos recordar este tipo de actitud que Jesús nos enseña que no conviene, el no tratar de impresionar a los demás con ser lo que no somos, porque se da incluso en el cristianismo, de personas muy serviciales, muy atentas en la iglesia, pero sin embargo en el día a día, en su casa y con su familia, son todo lo contrario. Y pues estamos cayendo un poco en ese fariseísmo que Jesús reprende en esta escena del Evangelio. Así es que cuando una persona quiere hacer el bien por otro, pues lo hace por amor, lo hace por honrar a Dios, y no lo hace por querer quedar bien. No hay problema en hacer el bien, no hay problema en hacer actos de justicia. El problema es querer recibir reconocimiento y la gloria por hacer eso, porque pues nosotros en realidad somos instrumentos de Dios y Él es el que merece todo el reconocimiento. Así que Jesús pues denuncia este comportamiento de los escribas y fariseos, eh, denuncia esa hipocresía, y lo hace pues frente a una multitud que lo estaba escuchando, donde seguramente en esa multitud pues había escribas y fariseos,
y eran días en que Jesús enseñaba en el templo. Así es que su público debe haber sido mucho el que escuchó cómo valientemente Jesús confrontaba esa actitud hipócrita de los líderes religiosos. Y Jesús habla esto en esa última semana que enseñó en el templo, un discurso largo acerca de lo que Dios piensa de esos líderes que se ostentan y se aprovechan de las personas para sacar algún beneficio. Y esto lo podemos leer en Mateo 23, a partir del versículo 1. Y para dar contexto voy a leer una porción. Dice: tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos: los fariseos y los maestros de la ley, refiriéndose a los escribas, son los que más conocen la ley de Moisés, o sea, les reconoce su conocimiento de las escrituras. Y Jesús les dice a las personas: ustedes deben hacer lo que ellos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Gran enseñanza que aplica de una manera práctica para el cristianismo que vivimos hoy. Conocer la escritura, decirle a la gente lo que Dios dice en la escritura, pero en nuestra vida personal hacer otra cosa. Cuidado, porque Jesús nos enseña que es algo en lo que no debemos caer. Y continúa Jesús hablando de los escribas y fariseos y dice: imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y parece que eso es algo de una naturaleza muy humana, donde Dios no está considerado. El imponerle cargas a la gente que nosotros no queremos mover ni con un dedo, ¿no? Y Jesús continúa esta exhortación, dice: todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen al frente y en los brazos. Cada vez que hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Y los tiempos han cambiado. Los fariseos tenían esa práctica de aumentar las borlas de sus mantos, las filacterias o cajitas de cuero donde guardaban porciones de la escritura. Pero hoy en día, pues incluso en el cristianismo podemos o pueden haber ese tipo de actitudes, y pues ya hay otros medios, hay redes sociales donde la gente busca ser admirado por otros a través de exhibirse en las redes sociales. Y pues Jesús reprende eso, ¿verdad? Porque si la motivación es que te admiren a ti, pues estamos mal. Si la motivación es darle la gloria y la honra a Dios, eso es lo importante. Y Jesús dice: cuando van a la sinagoga, o estas personas, o asisten a la fiesta, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que les llame maestros. Es decir, esta clase religiosa que Jesús exhorta, pues demandaba mucho reconocimiento, mucha gloria, mucha honra, y todo lo que le pertenece a Dios lo reclamaban para ello, mostrándose muy piadosos y dedicados a Dios. Y Jesús le enseña esto a sus discípulos y a la gente que lo escucha, a la multitud que estaba ahí, y les advierte contra este tipo de guías espirituales. Así es que probablemente estaban ahí en esa multitud los escribas y los fariseos, y pues fueron confrontados por estas verdades que Jesús enseñaba ahí, por estas palabras fuertes de denuncia de Jesús, y que ni siquiera había hablado con esa firmeza, esa exhortación a la gente que era el pueblo común o que pues eran efectivamente pecadores, donde Jesús les mostró amor para que se arrepintieran. Sin embargo, Jesús fue muy firme con este fingimiento de las personas que representaban a Dios al demandar esa gloria para ellos. Es una gran diferencia cómo Jesús los reprende
y por otro lado, nunca vemos esa actitud tan firme de reprensión de Jesús hacia la gente efectivamente pecadora, porque Jesús los amó y cambió sus corazones para los que reconocieron su pecado. Así es que Jesús resalta en esta exhortación, pues lo inconveniente que es la religión, que es la hipocresía, y pues es un discurso fuerte que contrasta con el discurso del Sermón del Monte, por ejemplo, donde Jesús exalta a la gente que sufre en las bienaventuranzas, exalta la justicia, pero en este momento, cuando reprende a los fariseos por su hipocresía, pues Jesús está acusando esa falta de justicia de los fariseos y los escribas. Pues es una denuncia que hace Jesús, aunque debe haberlos reprendido muy fuerte, pues en realidad Jesús se entristecía por este tipo de actitudes. Pues nunca buscó como que calmar su enojo, sino más bien esa frustración que mostró Jesús, esa tristeza, pues era el ver que esta gente que también conocía la escritura, pues estaba perdiendo por ese tipo de conductas. Entonces Jesús denuncia principalmente a los fariseos por su falta de congruencia, porque dicen y no hacen lo que enseñan. Así es que pues no son un ejemplo a seguir. Hoy nosotros como hijos de Dios, pues tenemos esa responsabilidad, sobre todo, con toda la gente tenemos esa responsabilidad, pero sobre todo con la que todavía no conoce bien a Jesús. Debemos de ser congruentes entre lo que decimos que dice Dios que debemos hacer y hacerlo efectivamente. No contradecir nuestra vida personal con lo que bien que predicamos la palabra, ¿verdad? Porque no son cosas diferentes. Esta denuncia, pues, de Jesús la enfoca en líderes de Israel que tenían una posición elevada. Era una denuncia pues que causó un revuelo en todas las costumbres y cultura y las formas a las que ya se habían habituado, y sobre todo, pues los privilegios que ya tenían los escribas y fariseos con el pueblo, en el templo, en las sinagogas, y pues es una especie de revolución que Jesús causó al denunciar ese tipo de actitudes donde el pueblo pues simplemente pues obedecía a sus líderes religiosos. Este reclamo de Jesús, pues por un lado reconoce que tanto los escribas como fariseos conocen la ley de Moisés y saben qué es lo que dice la ley, pero también los denuncia porque aún conociendo lo que dice la palabra de Dios, no lo llevan a cabo en sus vidas personales, pero sí lo exigen a otras personas para que lo cumplan. Y es más, no solo lo que dice la ley de Moisés, sino que ya habían agregado a la ley de Moisés pues una serie de ordenamientos humanos que hacían prácticamente imposible cumplirlos a las personas. Ya era una carga muy pesada que habían puesto sobre la gente y ellos no estaban dispuestos a hacer nada, por el contrario, ya habían aprendido a sacar provecho. Y pues Jesús los exhibe, los denuncia, ilustra su forma de ser como esos sepulcros, esas tumbas que por fuera pues se ven blancos y pues están arreglados, pero por dentro pues guardan un cuerpo en descomposición. Y así Jesús usa esa ilustración para hablar de las personas que por fuera tienen esa actitud piadosa, pero por dentro tienen un corazón malo. Y es un ejemplo pues muy didáctico que Jesús utiliza, pero a la vez es un ejemplo muy confrontador, ¿verdad? Para quienes tenían esa actitud. Pues era una manera de control de la clase religiosa, el imponer esas cargas a las personas y a través de eso tener
el dominio sobre ellos y tener el control sobre las personas al imponerles esta carga pesada que ni siquiera Jesús la había puesto, porque Jesús mismo declaró que su yugo es fácil y su carga es ligera, todo lo contrario de lo que la clase religiosa ya había impuesto sobre el pueblo. Mateo 23:4 es cuando Jesús les dice: imponen mandamientos difíciles de cumplir, pero no hacen ustedes ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y es increíble que gente que ha llegado a posiciones de responsabilidad tan importantes en la iglesia, pues a veces caiga en este tipo de prácticas. Se repite como que la historia en ese sentido, pero la palabra ahí está para traer luz a nuestra vida, y Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que nos está recordando que este tipo de comportamiento pues no es algo que le agrade a Dios. ¿Qué es en lo que habían exagerado? Bueno, pues los fariseos y escribas se ufanaban de cumplir la ley hasta en el más mínimo detalle, en el sabbat o en diezmar hasta de lo más mínimo, ¿verdad? El eneldo, el comino, de cualquier cosa que ellos recibieran, lo diezmaban y se jactaban de eso, pero en realidad su corazón tenía mucha falta de consideración y de amor por las personas. Y bueno, pues ellos seguramente pensaban que esa forma que habían impuesto de vivir y de exhibirse, pues les iba a llevar a un lugar muy privilegiado por Dios, pero Jesús mismo enseña que pues Dios conoce los corazones, y cuando muchos estén delante de Él y le digan: Señor, hicimos esta buena acción por ti, el Señor va a contestar: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Así es que hoy es tiempo de revisar con verdadera honestidad lo que Jesús, los principios que Jesús nos enseña, porque desafortunadamente la historia se repite, porque el corazón humano tiene la tendencia a pensar egoístamente para sus propios intereses, y nosotros que tenemos la verdad revelada y que seguimos a Jesús, pues tenemos la obligación de permanecer siempre con lo que Jesús ha dejado para vivir una vida que agrade a Dios. En Mateo 23:5, Jesús resalta: todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Y a veces las personas no están buscando ni siquiera el dinero, ni siquiera otro tipo de provecho, sino más bien sentirse admirados por las personas, y eso es algo que valoran mucho. Y pues son capaces de hacer muchos actos que impresionen a los demás para recibir esa admiración de las personas. Y bueno, pues esta actitud de ellos pues los llevaba a jugar un papel importante en el templo, en la vida social de Israel de aquel tiempo. Y Jesús pues él mismo declaró que ni siquiera tenía un lugar donde recostar la cabeza, y pues muchas veces la gente ni siquiera identificaba físicamente quién era Jesús. Tan es así que Judas tuvo que señalar quién era para que lo pudiesen arrestar, porque pues Jesús siempre hizo el bien sin mostrarse o para ser admirado. Pues Jesús nos enseña hoy a todos que si queremos ser los primeros sobre los demás, pues debemos ser los primeros en servirles a otros. Ese es el concepto que Jesús nos enseña. Tú quieres ser admirado y quieres ser el primero ante los demás, tienes que servirles, porque el mayor tendrá que servir al que considera menor. Y pues esa es la verdad que Jesús nos enseña hoy. Ninguna persona tiene la verdad espiritual que tiene la palabra de Dios, y no puede asumir un lugar que solo le corresponde a Dios. Así es que debemos guardar nuestro corazón para evitar caer en
pues nuestro día a día, en las actividades en las que participamos, en tener un protagonismo que no sea sano para nuestro corazón. Estemos tranquilos, obedezcamos a Dios para hacer el bien, que Él se agrada con conocer lo que hacemos y no necesitamos pues que la gente nos lo reconozca, porque sabemos por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. Y bueno, pues a veces tenemos que reflexionar en esto para no ser tropiezo para otros, que es lo que Jesús le reclamó a los fariseos y escribas, les dijo, ustedes convierten a la gente al judaísmo, hacen prosélitos, pero luego los hacen 2 veces más hijos del infierno, diciendo que pues estaban enseñándoles mal la verdad que Dios quiere que conozcamos. Y eso es lo que a veces nosotros podemos hacer con otro cristiano más joven en la fe que nosotros. Si tenemos ese tipo de actitudes, pues le estamos siendo un tropiezo grande, como Jesús le reclama a los fariseos. Hacen prosélitos, pero los hacen peor que ustedes. Y pues no podemos hacer eso cuando Jesús ya ha venido a liberarnos y a enseñarnos la forma de vida que agrada a Dios. ¿Qué más podría decir? Bueno, pues confiemos en Dios, no busquemos el reconocimiento de las personas. Dios en su momento nos hará sentir que se agrada con lo que hacemos para obedecerle. Y la modestia, la humildad de Jesucristo son un ejemplo para nuestra vida. Y todo lo que hagamos, pues que sea por el bien de las personas y por agradar a Dios y no por sentirme bien yo por ser bueno o por ser admirado. Así es que, pues es un principio que nos puede parecer elemental, básico, pero sigue siendo un principio muy válido para cada uno de nosotros hoy en día, en este mundo actual, en las participaciones que tenemos en nuestras actividades profesionales o ministeriales. Y pues yo espero que la plática de hoy te haya servido al menos para reflexionar en el tema y tenerlo presente. Te agradezco mucho tu atención y con eso termino hoy la plática, el mensaje y te espero la siguiente semana en este segmento Caminando con Jesús. Muchas gracias por tu atención.